Buenos días, y vamos a hablar sobre la resucitación del paciente quemado y sepsis en el paciente quemado. Los temas que vamos a tratar el día de hoy va a ser una introducción a lo que es el tema de hoy, la clasificación de las quemaduras, el cálculo de la superficie corporal quemada, la definición del gran quemado, los primeros auxilios y el tratamiento pues, en sí, que se divide en la fase 1, la fase 2, fase 3, la fase 4 y al final vamos a abordar lo que es la sepsis. Bueno, como introducción, vamos a tener que los pacientes quemados van a ser pacientes difíciles de tratar, ya que como nos explicó Alan, nos van a dar un gran número de alteraciones, ya sea por la respuesta fisiológica que va a desencadenar la lesión de la quemadura. Como tal, un paciente quemado se va a definir y se va a tratar como un paciente politraumatizado. La primera atención que van a tener estos pacientes va a ser con el ABCD que ya hemos visto anteriormente, y con ellos vamos a tener 4 pilares en lo que es el tratamiento de los quemados. La piedra angular, que va a ser la resucitación con fisioterapia, el tratamiento quirúrgico precoz, que lo vamos a ver ya en la otra sesión, la importancia del soporte nutricional y como tal la prevención de las infecciones. La gravedad de las lesiones por quemadura su gravedad va a depender de 2 factores, las que son modificables, que es la que nosotros nos compete, que es el tratamiento, la calidad del tratamiento que nosotros vamos a dar, y las no modificables, que van a ser como la extensión y profundidad de la lesión, la edad del paciente, el daño de la vía aérea, las comorbilidades que tenga nuestro paciente y el sexo. Se ha visto como tal que el sexo masculino va a estar más propenso a tener más daño. La edad pues va a ser más, por las cuestiones fisiológicas, más grave en lo que son los niños y los adultos mayores de 65 años. También hemos visto pues, que la mayoría de los pacientes quemados se van a tratar de manera ambulatoria. Sin embargo, para que este tratamiento sea eficaz, se tiene que tener una adecuada control o selección de estos pacientes que van a ser tratados de manera ambulatoria. En estos pacientes, como ya habíamos visto, vamos a tener en cuenta lo que es la edad del paciente. Si nuestro paciente tiene comorbilidad, se ha visto también en pacientes con enfermedad cardíaca, EPOC, enfermedad renal crónica, pacientes con demencia y diabetes mellitus van a ser los pacientes que van a ser también más afectados por su condición de base. Los pacientes que se recomiendan que se traten de manera ambulatoria van a ser los pacientes que tengan menos del 15% de superficie corporal quemada, que tengan indicación de un procedimiento quirúrgico. Asimismo, se ha visto también, no hay estudios como tal que comparen pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados. Hay más estudios en pacientes hospitalizados. Se ha visto también que en pacientes ambulatorios ocurre mayormente en pacientes jóvenes. Estos se van a dar más por escaldaduras y lesiones por contacto. Para la clasificación de las quemaduras, se va a tener en cuenta, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, está la clasificación de Benning. Esta, por ejemplo, va a clasificar las quemaduras en A, B,
asimismo ABA, ABB y la tipo B, que va a ser la total. La clasificación de Smith todas estas clasificaciones nos van a servir para nosotros darle un pronóstico a la clasificación. Por ejemplo, las de tipo superficiales de segundo grado, estas lesiones, las de primer grado no van a ser, no van a meritar un tratamiento hospitalario. Las de segundo grado van a ser lesiones muy, muy dolorosas, sin embargo estas lesiones no van a dejar cicatriz. Las de segundo grado profundo van a ser un poco menos dolorosas, ya que ya se va a dañar, se va a empezar a dañar lo que son las estructuras nerviosas, y estas se van a caracterizar también porque sí van a dejar cicatriz. Y ya después también vamos a tener las de tercer grado, que ya nos van a involucrar lo que son estructuras como músculo o hueso. Para el cálculo de la superficie corporal quemada, igual también hay varias clasificaciones que nosotros podemos utilizar. Una de ellas es utilizar la palma de la mano del paciente, que se va a referir que desde el inicio hasta donde termine va a ser aproximadamente un 1%. Esta clasificación nos va a servir principalmente en quemaduras pequeñas. Sin embargo, que sean menos del 15% del paciente. Sin embargo, se pueden utilizar cuando es la quemadura mayor del 85%, pero en estas quemaduras se va a medir las superficies que no están quemadas. Sin embargo, esta no va a ser tan confiable, ya que no se puede utilizar en pacientes apépticos o en pacientes obesos. También está la regla de los 9. Esta va a ser principalmente utilizada en adolescentes y adultos. En este también se refería que no es del 100% confiable, ya que esta regla de los 9 se basó principalmente en el dibujo del atlas, y pues no todos los pacientes van a tener estas características. Y la que vamos a utilizar más va a ser la clasificación de Durbondeo. En esta clasificación se va a utilizar la superficie corporal, que va a depender de la edad y de la superficie quemada. Acá, como les comentaba, va a ser la de las clasificaciones de los 9 y la Durbondeo. Como tal, los pacientes que van a requerir reanimación van a ser los pacientes gran quemados. Estos, por definición, van a ser los pacientes que tienen más del 20% de la superficie corporal quemada, pacientes mayores de 65 años, que tienen más del 10% de la superficie quemada, pacientes que han sufrido quemaduras respiratorias por inhalación de gases, las quemaduras eléctricas, los pacientes politraumatizados, quemados politraumatizados, y los pacientes que tengan comorbilidades asociadas. También había leído que en los pacientes con quemaduras eléctricas había unos que se podían tratar de forma ambulatoria. Estos son a los que no desarrollaban síncope, o se les tomaba un electrocardiograma y salía sin alteraciones. Asimismo, vamos a clasificar para el tratamiento, lo primero que vamos a
hacer va a ser la fase inicial, que va a ser los primeros auxilios. Esta se va a basar en lo que es el ABC de los pacientes politraumatizados. Lo primero que se tiene que hacer es estar en que todo sea seguro. Vamos a quitarle al paciente lo que son, desprenderlo de la exposición. Si tiene ropa quemada, en llama, se puede cubrir con una manta. Asimismo, se recomienda que la lesión sea enjugada con agua fría de 20 minutos a 4 horas. Este tratamiento puede ser llevado a cabo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los pacientes quemados van a ser susceptibles a hipotermia. Por tal razón, después de nosotros hacer el lavado con agua fría por 20 minutos, se recomienda al paciente que se envuelva en sábanas limpias y que estén secas. Esto para evitar la pérdida de calor y asimismo evitar que pueda tener alguna infección. Vamos a también con ellos a quitar la ropa y las joyas. Y cuando es por una sustancia química, se recomienda también que se lave con abundante agua. Sin embargo, aquí vamos a tener como la precaución de que el rescatista tenga cuidado, ya que también él puede contaminarse. Y pues no se recomiendan el uso de medidas caseras, como hay personas que usan miel o mayonesa, limón, de leche, creo que también. Mostaza. La miel sí bueno, ya cuando estamos con nuestro paciente, pues lo primero que tenemos que hacer es valorar, proteger la vía aérea. Después, en estos pacientes puede haber lesiones subcardióticas y subbióticas. Las subbióticas se refiere que son producidas a causa de cuando hay hollín. Después también debemos de que nuestro paciente esté ventilando bien, ya que puede tener una intoxicación por monóxido de carbono. Se recomienda pues también su tratamiento va a ser que tenga oxígeno al 100%. Después de eso vamos a ver lo de la circulación. En esto se refería que en primera instancia se recomienda poner una vía periférica en nuestro paciente y se referían dos formas de reanimar a nuestro paciente en forma inicial. Una de ellas es la regla de los 10, que va a ser 10 por la superficie corporal quemada de nuestro paciente. Por ejemplo, si le calculamos que es de un 30%, pues va a ser 10 por 30, nos va a dar 300 mililitros por hora. La otra se refería que pueden ser 500 mililitros por hora para la reanimación inicial de nuestro paciente. Bueno, como les había comentado, lo primero que se va a hacer la valoración de la vía aérea. Se van a tener mucho cuidado de ver a quién los pacientes que sí que sí requieren intubación, ya que se refiere que muchos de ellos no mediten una intubación y son extubados al día siguiente después de entrar a la terapia. ¿Cuáles pacientes nos pueden dar signos de que puedan necesitar intubación? Pues los pacientes que tengan datos de quemadura de la vía aérea, que tengan restos de hollín, chamuscados o la vara o el bigote. Y para la respiración, también
Bueno, como ya les había comentado, pues los pacientes que pueden ser susceptibles a envenenamiento por monóxido de carbono, en donde se sufre un incendio en lugares cerrados. Ahora vamos a pasar a los pacientes que ya están hospitalizados. La fase 1 es la que vimos de los pacientes de ABCD. Ya después que tenemos esto contemplado, vamos a pasar a la fase 2, que la fase 2 se va a caracterizar por la reanimación con fluidoterapia. La fase 3, pues ya la vamos a ver mañana, que se va a caracterizar por el tratamiento quirúrgico de manera oportuna, y la fase 4, que aquí ya se va a caracterizar por la parte de los cuidados críticos y especialmente en el apoyo nutricional. La parte 5 pues ya van a ser la rehabilitación y pues el apoyo psicosocial que queda con secuelas nuestro paciente. Bueno, para nosotros poder ver la gravedad de nuestro paciente, podemos utilizar lo que es la puntuación de Brooks. Esta se va a utilizar. Vamos a sacar primero la superficie corporal quemada de nuestro paciente y después vamos a clasificar la quemadura de nuestro paciente. Si es, por ejemplo, una intermedia de grado 2, se va a multiplicar por 2 y después vamos a sumarle el factor de corrección, que va a ser de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Y ya dependiendo de lo que nos salga, por ejemplo, si un paciente se quemó el 40% de un grado 3, tiene 24 años, vamos a multiplicar la superficie corporal total quemada por el grado de la quemadura y se va a sumar, como vimos en la tabla anterior, el grado de corrección, y los puntos que nos salgan van a ser la gravedad que va a tener la quemadura de nuestro paciente. Para la fase 2, que es la de la reanimación, que es la piedra angular del tratamiento, esta durante una quemadura, se va a caracterizar porque nos va a causar lesiones, nos va a causar hipovolemia, también lesiones distributivas y cardiogénicas. En esta se refiere que es de vital importancia y se tiene que atender de manera inmediata. Se va a causar una hipovolemia porque va a haber una fuga del capilar difusa, va a haber asimismo pérdida de proteínas, de electrolitos y del volumen intravascular. Como tal, el objetivo de la reanimación va a ser mantener la perfusión de los órganos diana y evitar así la mortalidad de nuestros pacientes. Vamos a tener, cuando se refiere que las soluciones iniciales van a ser soluciones cristaloides. En vamos a tener cuidado, ya que puede haber, si reanimamos de más, nosotros podemos ocasionar lo que es un síndrome compartimental, ya sean extremidades o de abdomen. También vamos a poder ocasionar un síndrome de distrés respiratorio y disfunción multiorgánica. Asimismo, si reanimamos de una manera infraadecuada, vamos a tener que no vamos a tener una adecuada perfusión de nuestros órganos. Nuestro paciente pues va a permanecer en choque y especialmente vamos a tener daño renal y pues aumento de la mortalidad. Bueno,
Para la reanimación, la primera, de forma inicial, vamos a utilizar lo que es la fórmula de Parkland o la fórmula de Bruch. Esta dependiendo también la profundidad de la lesión. Si es muy profunda, podemos de forma inicial utilizar la fórmula de Parkland, que esta se basa en 4 mililitros por la superficie corporal por el peso. Se va a administrar la mitad en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las segundas 16 horas. En cambio, la fórmula de Bruch, esta se ha modificado la fórmula de Parkland y se puede utilizar de 2 mililitros. Esta se refería a que se puede utilizar en pacientes que la lesión no ha sido tan grande. Después de que nosotros hacemos esta reanimación, la reanimación va a ser ahora guiada por metas. En esta nos podemos basar principalmente en lo que es el gasto urinario. Se recomienda que tengamos un índice urinario de 0.5. Bueno, asimismo también se recomendaba no utilizar diuréticos. Y pues, bueno, como ya habíamos visto, el objetivo de la reanimación por fisioterapia va a ser mantener la perfusión orgánica y evitar la hipovolemia. Bueno, para las soluciones que podemos utilizar durante la fase de reanimación, se dice que la solución salina al 9% va a ser la más utilizada. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que esta gran dosis nos puede causar una acidosis metabólica hiperclorémica. También se puede utilizar el Ringer lactato, que es el más fisiológico. Sin embargo, también se recomienda utilizar lo que es el Ringer acetato, ya que va a tener menos demanda de oxígeno. En este cuadro nos explica más o menos lo que primero debemos hacer. Primero vamos a hacer lo de la evaluación del ABCD. Y bueno, van a ser los pasos que ya hemos visto. Todo paciente quemado que sea hospitalizado, pues se va a tratar igual que todo paciente crítico. Se le van a tomar exámenes de inicio y en este cuadro, se basa principalmente en lo que les comentaba de la reanimación por metas. Dependiendo del gasto urinario de nuestro paciente, el gasto urinario se tiene que valorar por hora, y ya conforme a eso nosotros vamos a ir cuantificando la cantidad de soluciones que se deben de administrar. Otro tratamiento que se ha visto que ha sido de utilidad van a ser los colonias. Estos principalmente va a ser la albúmina y el plasma. Esto se refiere que se pueden utilizar para evitar una reanimación masiva, que esta se va a definir cuando se requieren más de 1500 mililitros por hora por 2 horas, o más de 250 mililitros por kilogramo en 24 horas. Se han hecho estudios en donde se ha comprobado que tanto la albúmina como el plasma van a reducir la necesidad de líquidos en 24 horas, y asimismo van a ayudar a preservar lo que es el glucocálix. En esta otra, después de nosotros ver la uresis por hora, nos ayuda también a considerar cuándo podemos utilizar la reanimación con albúmina y las dosis de la albúmina. Se recomienda que sea
de punto 5. Otro fármaco que se puede utilizar va a ser el uso de la vitamina C, a megadosis. Se dice que la vitamina C tiene la capacidad de ser un antioxidante. Asimismo, va a eliminar lo que es el oxígeno reactivo y como tal también nos va a ayudar a disminuir lo que es el requerimiento de lípidos, disminuir lo que es el edema, la fuga capilar. Otra de las estrategias que se han utilizado va a ser la estrategia de purificación de sangre. En esta puede haber dos formas. Una es el recambio plasmático terapéutico y sin embargo esta no es tan utilizada ya que por cuestiones económicas pues no es tan factible que un hospital tenga tantos hemoderivados disponibles. La otra opción es el hemofiltrado, que se va a utilizar a volúmenes altos que sean mayores de 70 mililitros kilogramos hora. Estos como tal van a tener el objetivo de eliminar los mediadores inflamatorios circulantes. Van a ayudar también a disminuir lo que es la mortalidad y el lactato y disminuir el requerimiento de vasopresores. Bueno, una parte de la fase 3 va a ser la cobertura por heridas. En esta se basa principalmente en que, como antecedente histórico, la primera mitad del siglo XX, las quemaduras eran tratadas de manera expectante. Sin embargo, se han utilizado ya los antimicrobianos tópicos, que estos sí nos van a ayudar a prevenir lo que son las infecciones. Hay estudios en donde, no hay ninguno que sea el de elección. Sin embargo, se refiere que se va a utilizar el hospital acostumbrado a usar. Uno de ellos, que se utiliza es la plata, ya que tiene poca resistencia, los microorganismos tienen poca resistencia a él. Aquí también utilizan lo que son los parches coloides. Vamos a ver también que la sulfadiazina se va a evitar utilizar en pacientes embarazadas, pacientes que sean alérgicos a las sulfas. Otro dilema que se ha hecho es que se debe hacer con las ampollas intactas. Se refiere que en los pacientes que la ampolla haya sido dañada, esta se debe drenar y se debe debridar. Asimismo, ampollas que tengan una capa delgada se deben también de aspirar, ya que pueden ser susceptibles a romperse. Y también asimismo ampollas que se encuentran en articulaciones. Con esta hay dos caminos. Una se refiere que las ampollas no deben de aspirar, no deben de aspirarse, ya que al estar intactas van a formar un medio estéril y en donde hay elementos para favorecer lo que es la cicatrización. Sin embargo, en otros estudios se dice que todo lo contrario, que estas pueden ser focos para infecciosos. Y también debemos de preguntar si nuestro paciente tiene la vacuna del tétanos y si es correspondiente aplicarla. En la fase 4 ya vamos a ver lo que es el apoyo nutricional. En esta nos va a ser de gran ayuda. Se recomienda que sean las primeras 24 horas, ya que nos va a dar nos va a ayudar a combatir lo que es el estado de hipocatabolismo.
Cuando hay una quemadura, se va a ver una pérdida de peso y una pérdida de proteína. Se dice que una persona normal puede estar aproximadamente 2 meses sin comer. Sin embargo, cuando hay pacientes quemados, todos los cambios que ocurren en estos 2 meses, nuestro paciente los puede llegar a tener hasta en 4 semanas. Esos cambios se van a ver aumentados cuando tenemos en los grandes quemados y en pacientes que tienen su superficie corporal quemada mayor del 30%. Para la dieta de nuestro paciente se recomienda que sea una dieta hiperproteica, que tenga de 1.5 a 2 gramos de proteínas kilo día. Y bueno, ya que si nuestro paciente no tiene la adecuada nutrición está desnutrido, nuestro paciente va a tener una mala respuesta inmunológica, va a ser propenso a infecciones y su cicatrización va a ser más lenta. Se recomienda también que se puede dar el oxandrolona, que también nos va a ayudar a evitar lo que es la necrosis de los músculos. También otra forma de nosotros poder ayudar a nuestro paciente para la respuesta hipermetabólica, se han hecho estudios en donde se refiere que el propanolol también nos puede ayudar a lo que es disminuir esta necrosis de los músculos. Asimismo, también se puede utilizar lo que es hormona de crecimiento, insulina y también la metformina. En la sepsis para el paciente quemado, esta va a ser de difícil diagnóstico, ya que los pacientes quemados por sí van a tener una respuesta fisiológica alterada, como ya nos había explicado ayer Ana. Van a tener cambios en la regulación térmica, en la regulación hídrica y en la regulación. Por lo tanto, se refiere que todos los pacientes quemados pues, van a entrar como en la clasificación de un síndrome de respuesta inflamatoria. Para nosotros poder asociar que nuestro paciente esté infectado, se refiere que de los primeros 7 a 14 días estos cambios pueden ser los fisiopatológicos de la quemadura, y ya debemos sospechar más en la sepsis después de los 7 a los 14 días. La sepsis en el paciente quemado va a ser de las complicaciones más temidas. Se refiere también que los pacientes con diabetes mellitus, se han hecho estudios en donde dicen que tienen una tasa de infección mayor, aproximadamente del 15%, y de este 15% va a ser mayor cuando la quemadura es debajo de las rodillas. También se refiere que puede ocurrir una celulitis en los primeros 7 días, y esta se puede tratar de forma ambulatoria con cefalosporinas de primera generación. Y debemos sospechar en gram negativos cuando hay una infección que sea después de los 7 a los 10 días de que ocurre esta. Para nosotros poder hacer este diagnóstico vamos a tener que se tienen que cumplir 6 de estos 11 criterios. Ya si nuestro paciente cumple 6 de ellos, ya podemos nosotros sospechar, inclinarnos más a que nuestro paciente haya tenido una sepsis. Aquí, como ya les había comentado, pues, los pacientes quemados por la fisiopatología, pues van a llegar a tener fiebre, taquicardia, leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, pero esto no quiere decir que nuestros pacientes tengan
esté en sepsis. Sin embargo, se refería que una definición para el paciente con sepsis va a ser cuando nuestro paciente tenga un cambio que nos haga sospechar de una infección. Algunos de ellos pueden ser que nuestro paciente tenga una hipotermia, una leucopenia, balances positivos o una trombocitopenia que no sea explicada de otra manera. Bueno, como otro dato, se refiere que la duración de estancia en la UCI de nuestro paciente va a ser un día por cada porcentaje de la superficie corporal quemada. Si tiene aproximadamente 30%, pues aproximadamente 30 días va a permanecer en el hospital. Una de las cosas que agravan, que favorecen que el paciente tenga sepsis, va a ser que se va a perder la barrera natural para la protección de microbiana, que va a ser pues la piel. También el uso prolongado de estos pacientes que tienen de las vías centrales o del catéter de la sonda Foley, o de uso prolongado también del ventilador. Y pues también se refería que esta sepsis va a ser se debe de manejar a los pacientes en un ambiente limpio, ya que hay tres formas de que los microorganismos lleguen al paciente. Uno de ellos es el contacto superficial, el aire y el agua. Se ha visto, como se hicieron estudios, en donde se encuentra, por ejemplo, la Acinetobacter baumannii. Se refiere que es difícil de erradicación, ya que se puede encontrar en lugares en donde hay polvo, y si no se hace la adecuada limpieza, pues no se va a erradicar. Y se han hecho estudios que también el lugar más propenso a tener microorganismo fue el lavabo, en donde el microorganismo que se encontró más en este sistema fue la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, se refiere también que en estos lugares tienen más carga de microorganismos que las manos de los trabajadores. Bueno, si alguien tiene una duda, alguna pregunta. En cuanto a la infección a sepsis, el mecanismo más común de infección, más que por la entrada directa de bacterias a través de la piel quemada, yo había leído que era por translocación bacteriana intestinal, ya que en pacientes quemados por el mismo insulto de la quemadura hay una hipomotilidad intestinal, una inmunidad intestinal disminuida, hipoperfusión intestinal, y esto facilita pues, la translocación bacteriana, y es lo que principalmente llega a causar sepsis en estos pacientes. Por eso el microorganismo más común encontrado al momento de hacer hemocultivos en pacientes quemados son las enterobacterias, y que pues en pacientes quemados, aunque sean gran quemados, no se debe iniciar con tratamiento antibiótico de manera empírica. Bueno, antibióticos sistémicos. Sí se van a utilizar antibióticos tópicos pues, para prevenir infección local, y los antibióticos sistémicos se deben indicar cuando ya hay evidencia de infección por sepsis. En cuanto al uso de la vitamina C en pacientes quemados, también que pues no está recomendado, ya que sí es cierto que hay bibliografía que dice que dosis elevadas sí se asocian con disminución de especies reactivas de oxígeno. Estas mismas dosis elevadas también llegan a tener una repercusión, sobre todo a nivel renal de los pacientes, ya que puede llegar a causar nefropatías por oxalatos. Entonces no está recomendado el uso de vitamina C altas en este tipo de pacientes. Yo en cuanto a lo de la administración de fluidos, de lo que estaba viendo, pues uno de los grandes problemas es ver con qué te vas a guiar para guiar la resucitación. Y
pues sigue siendo muy controversial. Parece que algunas formas de monitoreo hemodinámico invasivo son más útiles que guiarse nada más por los signos vitales. Entonces, por ejemplo, el Doppler, el ultrasonido Doppler esofágico, la termodilución transpulmonar, pues son útiles, ¿no? O incluso la línea arterial, ¿no? Para verla, para tratar de guiarte. Sin embargo, también ha habido estudios donde se ha visto que los pacientes que están más monitorizados más invasivamente son los que pues, se les administran todavía más líquidos. Entonces, pues todavía es controversial, pues muchas veces lo que mencionaban también en el artículo que leí era que decía que también hay muchos lugares donde no se tiene acceso a esto, ¿no? Entonces tienes que guiarte por el volumen urinario, formas más conservadoras. En ese contexto, pues a veces el lactato, el déficit de base, la microalbuminuria, el radio de lactato piruvato pueden servirte. Sin embargo, pues no están, pues no se ha comprobado que sean un método ideal, pues son solamente aproximaciones para saber cómo vas, ¿no? en ese balance entre restablecer la normovolemia o pasarte con los líquidos, ¿no? Ya se deja al paciente hipervolémico. Entonces, en cuanto a la elección del fluido de resucitación, también vi que sigue siendo bastante controversial. Sin embargo, parece que como la tendencia sigue que las soluciones balanceadas pues siguen siendo mejor, siguen siendo superiores. Una de las que mencionaba, ¿no? La fórmula de Parland viene pues por fuerza, ¿no? Está guiada en el Ringer lactato, pues así fue como fue descrita originalmente. Pero también vi que habían hecho estudios, por ejemplo, utilizando el Ringer acetato, y parece que les iba un poquito mejor a los pacientes, pero como siempre son estudios pequeños, falta muestras más grandes como para hacer recomendaciones más amplias. También de la albúmina, pues aparentemente la albúmina también, la albúmina y el plasma, tú lo mencionaste, ¿no? El plasma es muy, pareciera también ser una buena forma de resucitación, especialmente cuando el paciente cursa con coagulopatía, ¿no? Pero pues no hay lugar que pueda costear estar resucitando a todos los pacientes con plasma, aparte de que aumentas el riesgo de transmisión de infección de enfermedades, ¿no? Infectocontagiosas por el plasma. Y la albúmina, pues sí se asocia con, pues es que ahí como siempre, ¿no? Los estudios son controversiales, ¿no? En algunos estudios, por ejemplo, sale que cuando lo resucitas utilizando Ringer lactato, o usando la fórmula de Parland, tenían hipertensión intraabdominal hasta 50% de los pacientes. Pero luego, por ejemplo, hay estudios que han hecho ahí mismo en donde nació la fórmula de Parland, en los que ellos mismos no usan su fórmula, pues se van más moderados o no empiezan directamente con eso y reportan menos casos de hipertensión intraabdominal. Y en cuanto a lo que decía Alexis de lo de las antioxidantes, yo lo que vi es que, bueno, pues ahorita es una área de estudio, ¿no? Futuro interesante. Aparte de la vitamina C, que lo menciona cada rato, y pues sí sigue siendo controversial. También vi que una cosa interesante es el uso de la alopurinol, por ejemplo, pero todavía es controversial, pues todavía está en modelos animales. Pero parece, o no se halla bien por qué, pues, porque si no se sabe si es porque realmente disminuyes les iba mejor cuando les daban alopurinol a los animalitos que se habían hecho una quemadura térmica, que cuando que si no lo administrabas, pues no sabes si es porque realmente ayudas a evitar los los reactantes de oxígeno, pues se me fue el nombre, pero esas, ándale. O porque disminuyes el ácido úrico, y más bien lo que estabas evitando era el daño renal, que es muy común en esos pacientes. Estabas evitando una de las causas de la lesión renal aguda en esos pacientes. Entonces, pues sigue siendo todavía teórico hasta donde de ahí. Dentro de la revisión de la fisiopatología del choque en pacientes quemados, en una de las partes donde ya ves que hay un montón de mediadores, ¿no? Y se han tratado de bloquear todas las áreas, pues, que sí con inhibidores de histamina, bla.
Entonces también hay un pico de metilsantina y se ha bloqueado con allopurinol y parece que funciona, pues, pero bonito. Falta muchos estudios. Ese es el motivo por el cual se utiliza allopurinol. Ahora lo que comentaba Alemán acerca de la reanimación, pues es cierto de que lo del piruvato, índice piruvato lactato y todo demás como marcadores de perfusión a nivel microcelular ahí son en agudo, pues no sirven mucho, como me he comentado, ¿no? O sea, realmente guiarte por una reanimación en agudo con lactato, sobre todo cuando te menciona la fórmula de Parkland, que son 48 horas, pues no sirve mucho porque el lavado de lactato pues se hace ya más tardío y no te sirve en ese momento para valorar cómo va tu reanimación. Igual como se comenta, realmente las fórmulas pues es como ponerse a discutir en terreno hay, es una orientación de todos modos entre 2 a 4 mililitros por kilo de peso en el que ni nos pasamos ni tampoco para los lados, comparado con otros métodos como por ejemplo la del gasto cardíaco visto por termodulación pulmonar o los monitores que han sido muy pocos los ensayos, bueno, no he visto hasta el momento ensayos, más bien por reportes de caso como en 2008 aproximadamente, acerca de compararlo fórmula contra una monitorización de gasto cardíaco para guiar, quizás no tanto la reanimación inicial, porque eso es casi gran parte de los estudios se inició con Parkland, 24 y 48 horas, y posteriormente ya lo que se supondría que sea la fase de optimización, mantenimiento y desescalamiento, pues se hizo ya con monitor de gasto cardíaco, con el cual, como comentaba Alemán, sí, a comparación de los de guiados por fórmula, daban más líquido guiados por otro método como por el termodilución. Y acerca de, por ejemplo, otros sistemas ya, que es lo que falta todavía más estudio para poder generalizar la práctica, es acerca de sistemas computacionales basados en la producción de orina, algoritmo de producción así de ya pues, por medio de computadora guiar la estrategia de reanimación. Pero hasta el momento no hay muchos avances sobre lo mismo, sino que te sugieren que las primeras 24-48 horas nos seguimos basando en la fórmula de Parkland, o sea, en una estimación aproximada y posteriormente a la fase de estabilización, ahora sí, de partir de ahí valorar con otro tipo también de variables, de otras herramientas, como pues igual a lo mejor podría ser válido, porque aquí por lo tanto las veces que han quemado, no vi, ya sé que tenemos muy pocos monitores de gasto cardíaco y los únicos que nos detrás de los de trasplante. Pero, o sea, estaría padre valorar realmente cómo se llevaría una reanimación o valorar cómo están las metas, sobre todo con cuanto a gasto cardíaco, que tenemos un estado hipodinámico, hipovolémico, la misma hipovolemia, igual, otro tipo de variables que no están tan estudiadas en este contexto, pero pues igual sirven para valorar la reanimación, como lo que es la saturación venosa, etcétera, etcétera. Pues de hecho hay algunos estudios donde han evaluado ventanas clínicas versus monitores cardíacos. Se ha visto que los monitores cardíacos pues no superan a las ventanas clínicas. De hecho, las ventanas clínicas actualmente siguen siendo superiores para guiar reanimación, para desescalamiento, y pues generalmente dentro de lo que tiene el paciente quemado, la producción de orina sigue siendo como la meta o la guía que a partir de ahí podemos ir considerando otras alternativas para el manejo de estos pacientes. Las soluciones balanceadas son las ideales, no hay actualmente coloides o alguna otra solución que supere a este tipo de soluciones para reanimar a este tipo de pacientes. Es muy individual el contexto de cada paciente. De hecho, pues por ejemplo, tú que ya rotaste por quemados, incluso ya has visto que algunos pacientes no se administran totalmente todos los líquidos intravenosos, sino que según el contexto de algunos pacientes tienen vía oral, y esos pacientes pues incluso se siguen reanimando pues de manera pues autónoma por su vía oral. Entonces en esos pacientes tienes que ser muy individual los líquidos intravenosos, porque pues también tienes esa ingesta extra pues, de líquidos que se tienen que contabilizar. Así es. Recordar también en la clase de ayer del Alan pues las diferentes fases que vamos a tener durante la evolución de estos pacientes quemados. Entonces nada más pues en las primeras 48 horas es probablemente la evaluación de ese shock hipovolémico per se, pero si seguimos sobre reanimando a estos pacientes pues vamos a llevar a esa falla cardíaca si no tenemos esas consideraciones. Otra de las cosas importantes iniciales en este tipo de pacientes pues es el colocar el limpiar, cubrir esas heridas.
que pues eso también es parte importante del manejo inicial de los pacientes gran quemados. ¿Por qué? Porque bueno, nos van a evitar, nos van a disminuir el dolor, nos van a evitar pues las pérdidas insensibles que aumenten más allá de lo esperado, y la última, pues como ya mencionó Mariana, igual mañana profundizamos un poquito más, dependiendo del tipo de apósito que se utilice, pues eso nos brinda una barrera pues en sí antimicrobiana, dependiendo de cada característica en particular de los apósitos. Entonces es algo también importante a tener en cuenta. De las limitaciones que yo vi en quemado mucho era de que gran parte de los pacientes que ya vienen derivados de otra unidad, donde les hacen la reanimación, muchas veces vienen muy limitados la información de cuánto fue lo que le administraron al final el líquido o qué esquema. En algunos casos sí vi que tuvieron hablan y más o menos le calculaba, dirías que sí cumplieron con la meta, y que sí veas que se profundizaban menos las heridas en este tipo de pacientes, pero también llegaban y el paciente, pues obviamente, como dice la literatura, es muy difícil a veces calcular la extensión de la quemadura si no se hace después un lavado quirúrgico y ver realmente cuál es el porcentaje real bajo la estimación que tú calculaste y con lo que lo reanimaste, porque muchas veces reanimaban considerando toda la superficie corporal total, ¿verdad? Y a veces así como dicen, no, pues ¿qué considero aquí? ¿Las de superficiales o las del 2%, las del segundo grado para adelante? Y realmente como los médicos, como comenta el doctor, o sea, no todos los que están especializados haciendo quemados se dan cuenta de eso, inclusive los internistas y de todo, realmente al momento de toparse con una reanimación de un paciente como tal, pues son muy pocos los que han reanimado de esta manera, y que igual la práctica de aplicar la fórmula y lo demás no es igual. Sobre todo porque si nos basamos en los pacientes que te llegan gran quemado y que no orinan y a pesar de una reanimación adecuada son los que terminan falleciendo, no sobreviven. Pero ¿cuántos de esos igual me tocó destapar zonas sin quemados que están con un globo vesical que no te están orinando? ¿Cuántos de esos no vienen, que no están orinando porque tienen congestivos? A lo mejor hasta de hecho sale 3 y cosas así, y no están orinando porque nos pasamos líquidos. Y quizás las ventanas clínicas, o sea, aunque no nos dan mucha apertura, a lo mejor en algunos contextos, sobre todo como la reanimación, no te dan certeza. Muchas veces es más fácil leerlo, ¿no? O sea, que orine y ver cómo está la producción de orina. Pero a veces ya van litros y litros y no orina, o está la fondo tapado, o el paciente estaba congestivo previamente porque lo sobreanimaron antes de llegar aquí, donde no tenemos ni siquiera una perspectiva de cuántos líquidos fueron los que le administraron. Que son, digamos, casos en los que, por lo menos sí me tocó verlos en quemado, y que a veces uno anda batallando con las ventanas clínicas porque no hay otra forma de estimación. La comparación de tener ya, por lo menos la vena cava, sabemos que no sirve tanto para estimación, pero por lo menos se me va a decir, ya nos pasamos, ¿verdad? Y decir, el problema de los líquidos no es otra cosa. Ahora sí que Es más. Bueno, el tema está interesante, pues. Yo el dilema personal que veo es ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Y con qué? O sea, esas son como que las preguntas básicas que yo me haría en ese tema, pues. Por si las ventanas clínicas sí son importantes, y yo creo que pues sí es muchas veces cuando tenemos recursos limitados, como que sí es una manera hasta cierto punto correcta de dirigir una reanimación. Pero pues bueno, siempre tenemos que individualizar los casos, ¿no? Por decir, lamentablemente pues todavía sigue ese dilema de cuánto hay que poner, y abren una ventana que la verdad sí es importante, que va desde los 2 mililitros a los 4 cc por kilogramo por porcentaje de superficie corporal. La Asociación Norteamericana de Quemados, en un afán de no reanimar a los pacientes porque se veía que les iba peor con sobrecarga de líquidos, hizo una limitación, hizo una recomendación sí bastante débil, pero al fin de cuentas ellos son como una sociedad rectora en cuanto a cómo reanimar. Bajó de 4 a 12 cc por kilogramo por porcentaje de superficie corporal la reanimación inicial en los pacientes quemados. Pero sin embargo hubo un estudio, la verdad es lo que estaba revisando ahorita, pero el título se resume más o menos hacia qué lado me inclino de la balanza. Ese estudio le terminó refutando a la sociedad norteamericana que si ellos reanimaban con 2 cc era más probable que a sus pacientes, por lo menos en su estudio, desarrollaran mayor probabilidad de lesión renal aguda, y que por lo tanto a esos pacientes, como dice Gómez, les fuera peor.
Entonces eso volvió a abrir el debate y hizo otra vez que la sociedad norteamericana volviera a establecer de 2 a 4 cc, dejando como que el signo de interrogación de que, bueno, yo no te voy a dar ya una pauta, pero por lo menos tienes que revisar ciertas ventanas clínicas como para tú mismo clínico decidir qué cantidad de volumen le vas a establecer a ese paciente durante cuánto tiempo. Con la tercera cuestión sobre qué tipo de solución utilizar para reanimar, en realidad ya no hay tanto problema, porque puedes utilizar, se ha visto en ensayos clínicos, que utilizar coloides, cristaloides o incluso albúmina da exactamente lo mismo en cuanto al impacto de la morbimortalidad. Pero lo que sí es que sí hay una diferencia importante en cuestión de los costos, pues entonces pues obviamente uno va a preferir que al paciente le cueste menos, ¿no? Tanto hablando en el sector público como en el sector privado. Utilizar una u otra pues prácticamente da lo mismo, aunque sí hay estudios, como dice Noé, que tienen cierta preferencia a utilizar soluciones balanceadas que impactan pues en esa morbimortalidad. Pero pues prácticamente al final de cuentas volvemos a lo mismo, pues, o sea, de que tenemos que valorar clínicamente las ventanas que tenemos con los pacientes y apoyarnos pues quizás ya de como cosas nuevas, ¿no? Como dice Gómez, como el ultrasonido o esas cuestiones para ir reanimando de una manera individualizada a los pacientes. Me gustaría hacer algunos señalamientos puntuales de lo que tú nos dijiste, de que lo que me llamaron la atención. Bueno, uno que me llamó la atención es lo de la irrigación de las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas pueden ser por solventes líquidos o pueden ser por agentes de contacto en forma de polvo. Ahí en lo que dice la literatura, en ese tipo de quemaduras químicas, antes de irrigar, pues lo que dicen es que lo tienes que cepillar, porque a la hora que tú le eches agua, a veces no sabemos qué tipo de reacción química pueden provocarse, que te profundicen más todavía la quemadura. Entonces, si tienes una sospecha de una quemadura química por un polvo, antes de irrigarlo con agua hay que quitárselo. Luego, lo de la irrigación con agua fría, eso es nada más si acaso es una lesión muy pequeñita. Sí, a lo mejor pues, ustedes ahí cocinando se han quemado la mano, duele mucho, y te echas agua y te mejora mucho el dolor. Pero eso en un contexto de una quemadura extensa, pues es completamente inaceptable. Si tú le echas agua fría a un paciente, una gran quemadura, pues si de por sí hacen hipotermia, la hipotermia te genera vasoconstricción, y esa vasoconstricción te va a generar todavía mayor hipoperfusión de la quemadura, y eso pues va a generar pues, un problema de que se profundice más, que se ponga más mal tu paciente. Entonces, irrigar un paciente gran quemado con agua, pues no, hay que cubrirlo para evitar la hipotermia. Luego de la situación inicial está bien, llega el paramédico, ve al paciente que sospecha que está gran quemado, 500 mililitros por hora, está bien, mientras lo lleva al hospital. Y pues cualquier fórmula que utilices, la de Parkland, la de Brook, las estrategias actuales son irse a reanimaciones más conservadoras. Pero ese cálculo que pues, nos enseñaron en la escuela de medicina, que tenía que ser pues casi exacto, así, a rajatabla, como decía la fórmula, pues eso nadie lo aplica, no existe y ya no se hace. O sea, no podemos indicar una reanimación de un paciente quemado de acuerdo a una fórmula que está ahí escrita. Es una guía nada más para iniciar la reanimación, y la reanimación es dinámica. ¿Y cuánto le vas a poner al paciente? Es pues, completamente individualizado, lo que el paciente va necesitando, pues tratando de buscar todas las formas de monitorización que tenga. Lo más sencillo pues es los flujos urinarios. Bueno, a veces nos tocan pacientes que tenemos que reanimar aquí, hay otros muchos también que nos mandan de otros lugares que ya no nos tocan reanimar, pero los que sí nos toca reanimar aquí a nosotros, pues es pues, con soluciones cristaloides primero. Pues no, como dice bien Omar, no hay mayor beneficio, pero en la situación individual de los pacientes quemados, grandes quemados, luego nosotros tratamos de buscar estrategias para ahorrar líquidos,
porque pues las complicaciones por la sobrecarga, que van a tener una situación de hipovolemia, pues ya vieron la fisiopatología que nos dijo ayer Ana, pero ese líquido intravascular no va a permanecer en el espacio intravascular de manera sostenida, se va a fugar y el paciente se va a demaquizar. Entonces, pues hay que buscar herramientas ahorradoras de líquidos, que ya nos dijo Mariana que una de esas es las megadosis de la vitamina C, que se mueren igual los pacientes. De la única evidencia que hay a esa dosis que dijo ella es que se ahorra uno líquidos. Entonces, pues uno busca ahorrar líquidos, a lo mejor es una estrategia desesperada que hacemos. Y también el uso de pues, coloides. Dependiendo del autor que ustedes revisan, hay autores que les gusta empezar más agresivos, hay otros más conservadores. Y aquí más o menos a las 12 horas de que el paciente se quemó, ya podemos empezar nosotros a usar coloides por la misma fisiopatología de la quemadura. Si tú lo empiezas a iniciar de manera muy temprana, pues no va a tener ningún beneficio. Hay pérdida pues va a tener permeabilidad aumentada en los capilares y eso se va a fugar. Entonces, pues cristaloides, líquidos ajustados, y pues lo importante es estar a un lado del paciente, pues, para guiar la reanimación de manera dinámica conforme vaya necesitando el paciente. Perdón, es que la 4 le están pidiendo de terminología y nomás no le dan nada. ¿Ah, no funciona mal? Sí, pero no se la A las 5, ¿no? 8:30. La 4. ¿Qué hace con su número auto? Échale. Bueno, pues, ¿qué otra cosa Cargando sesión de les iba a decir? Qué bueno que no la andan. Bueno, la cosa esa de la infección, pues ya dijo Mariana, es muy difícil diagnosticar una infección en los pacientes quemados porque tiene la respuesta inflamatoria, o sea, todo lo que da, todos están taquicárdicos, todos tienen elevación de la temperatura de manera habitual, entonces ahí se cambia un poquito el punto de corte. Les mandé un artículo en donde hay un marcador que podría ser de utilidad, que se eleva incluso antes de la procalcitonina. Ahí ya puso un marcador de procalcitonina, como si fuera un paciente normal. Y la verdad es que, pues si se fijan, hasta ahí en el laboratorio te lo marca. Este marcador se puede elevar en los quemados. Entonces el punto de corte de la procalcitonina en el quemado no es un poquito más alto. Depende igual la literatura que ustedes revisen, habla a lo mejor de 2 en lugar de 0.05 para discriminar, y no es el mejor marcador. Igual en los pacientes quemados el péptido natriurético se eleva antes en el primer evento de sepsis, que es lo que estamos buscando. Como bien dijo Alexis, no les ponemos antibióticos cuando llegan a los pacientes porque no lo necesitan, no está recomendado, pero sí hay que estar al pendiente de que pues, el paciente, en cuanto tenga datos de infección, todos esos criterios que dijo Mariana, la taquicardia, la polimia, la hipotermia, la fiebre, que es un punto de corte más alto que en los pacientes que nosotros tendemos a ver, pues iniciar de manera empírica con la estrategia antimicrobiana de manera oportuna. Y yo me acordé de otra cosa. Y se fijan los criterios para intubar a un paciente, es que si tienes duda, pues intúbalo. Y en eso es el argumento que se basan todos los urgenciólogos que nos mandan nosotros los pacientes acá. Pues yo tengo duda, pues yo lo intubo, ¿sí? Pero esa duda tiene que ser razonable, pues, de acuerdo al escenario en el que el paciente se quemó. Porque si yo le hago caso así al pie de la letra, como dice las indicaciones de intubar a un paciente quemado, pues voy a intubar casi a todos, ¿sí? Entonces, pues no hay que individualizar el caso. Y otra cosa es también en los que están con grandes quemaduras, la reanimación tiene un límite, pues, ya ven que es de 2 a 4 por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Si los pacientes tienen 70, 80%, no los vamos a reanimar con ese porcentaje. Hay que pues, quedarse con el 50% como umbral máximo de reanimación, porque pues si no nos los vamos a echar con la pura reanimación. Y estamos en una etapa de la medicina actual que reanimamos a los pacientes, ya no se nos mueren de hipovolemia, cuando no sabíamos nada de quemados, ya los reanimamos.
lo que habitualmente hacemos es sobre reanimarlos, pero pues no se nos mueren en esa etapa inicial y se nos mueren en la última etapa que dijo aquí Mariana. Se infectan los pacientes. Lo que se tiene que hacer para que sane el paciente quemado es tenerlo primero que no se te muera en la etapa inicial, tenerlo en las mejores condiciones posibles para que el cirujano lo pueda injertar si es que lo necesita el paciente. Y pues la debridación temprana, el injerto temprano es lo que finalmente va a salvarle la vida a los pacientes, porque si no, ahí los tenemos un mes, mes y medio, a veces hasta 2 meses los pacientes grandes quemados. No se murieron del primer evento infeccioso, del segundo choque séptico y hasta el tercero los andan matando. Y no es precisamente porque no les hayamos hecho nada, no los hemos nutrido, sino porque se les acaba la reserva funcional, las áreas donadoras son escasas, ya lo injertaron, pero pues no lo suficiente como para seguir protegiéndola. Y los injertos son mágicos, cuando lo tienen quemados van a ver que los pacientes que están con respuestas inflamatorias muy importantes los injertan y prácticamente se curan, ¿eh? O sea, ya no necesitan antibióticos, ya se les quita la sepsis, ya no mejoran incluso su estado nutricional, empiezan a subir de peso. Entonces, pues el manejo de soporte es muy importante. Al principio tal vez lo más difícil la reanimación, que estar ahí a un lado del paciente para reanimarlo. Y ya después, pues lo habitual que hacemos con todos los pacientes, ir tratando las complicaciones que se vayan presentando. Lo que hacemos todos los días con los pacientes de aquí igual allá. Con una serie de particularidades que ya les mencionó también aquí Mariana, pues a lo mejor un poquito de beta bloqueador, a lo mejor unas dosis bajas de insulina como anabólicos, la androlona o lo que decía ella, que también podrían ser útiles en algunos escenarios particulares de algunos de los pacientes. Y pues es una clase, a mí se me hace de generalidades. No van a aprender a manejar a pacientes quemados en una sesión, pero sí vamos a tener una idea de cómo abordarlos y cómo empezarlos a tratar. Y principalmente pues tratar de prevenir daños o lesiones secundarias, pues, porque seguido llegan los pacientes así, pues mal calculados o mal reanimados, con antibióticos, encuerados, sin nada de cobertura, pues. Entonces, pues de menos, pues ir calculando bien, ajustar la reanimación, pues cubrirlos. Y de las indicaciones, antes de que se acabe, de pasar a cirugía, pasar a quirófano, pues no todos los pacientes quemados necesitan aseo quirúrgico urgente, necesitan que los cubran para manejar la hipotermia y el dolor, que decía Noé, pero no todos necesitan a fuerzas pasar a aseo quirúrgico de manera obligada. A veces aquí son muy necios de que llega el paciente que y a fuerza lo quieren pasar a hacer cuando no se necesita. Lo ideal es primero reanimarlo al paciente, estabilizarlo y ya luego con calma que le hagan su debridación, ¿no? Si ya tuviste tu oportunidad de evaluar la extensión de la quemadura. Ahora, cuando sí es urgente que pasen a quirófano, incluso ni siquiera que pasen a quirófano, que se le haga algo de manejo quirúrgico, son los síndromes compartimentales, de extremidades, de tórax, de abdomen, porque eso sí, pues se va a generar el compromiso vital de una extremidad o del paciente completito. Si tienen quemaduras circunferenciales en alguna extremidad que tú sospechas que vas a reanimar de manera profusa y tiene alto riesgo, a lo mejor en ese momento no tiene compartimento, pero lo voy a reanimar, se va a fugar y al rato voy a andar yo con las prisas, a veces hasta profilácticas se las hacen las fasciotomías, ¿sí? Y que tienen que ser bien realizadas, porque también luego nos mandan pacientes con una dermotomía, pues, o sea, muy superficial, no se liberó la presión, tienen que liberar las fascias, pues. Y luego, pues, con lo que batallamos también con los cirujanos es luego de la etapa aguda, pues cerrarlas, porque si no esas zonas, con el edema que tiene el paciente, se van a incrementar las áreas cruentas, pues, y una zona que pudiste haber cerrado con suturas, ahora la tienes que injertar. Pero pues son detalles ya más finos de los manejos del paciente quemado, pero pues en general pues esos serían los tips que se me ocurren ahorita. ¿Cómo se llama la aplicación que he hecho yo? Y
Una E y burla de quemado. Nada más comentarles con relación a lo que decía Alexis, los cármenes más frecuentes. Ayer en una reunión el epidemiólogo de aquí del hospital presentó los cármenes más frecuentes allí en Quemados. Y el más frecuente por mucho fue estafilococo epidémico. Aquí sí es seguido de la Cinetobacter, pero por frecuencia como comentario extra, pongan un letrero en las computadoras, pedir interconsulta, nutrición integrada. Pongan ahí el letrero, todo el paciente que ingrese en algún momento le van a dar de comer. Y ustedes eligen nutrición integrada, pongan ahí un letrero, debemos de pedir interconsulta. Ya quedaron esos tips en el canal.